serie de enseñanzas acerca del matrimonio. Y le voy a decir algo, todos los temas, ¿verdad? Todo lo que hablamos acerca de la palabra del Señor es bien importante. Todo lo que aprendemos de la palabra del Señor es sumamente importante, ¿verdad? Es lo que Dios tiene para nosotros. Pero hablando acerca del matrimonio en particular, ¿verdad? En este caso, es bien importante que nosotros seamos capaces de captar todo lo que la Biblia nos dice, todo lo que Dios nos dice por medio de su palabra acerca del matrimonio. Entonces, usted no sabe la cantidad de matrimonios que entran en crisis, que tienen problemas, que acuden con especialistas, que están casi al borde de la desesperación. Y quiero decirle algo, la palabra de Dios tiene respuesta para todos esos problemas. La palabra de Dios tiene respuesta para todo tipo de conflictos también en el matrimonio. Entonces, cuando compartimos acerca de estos temas, yo quiero decirle algo, yo hubiera esperado que al día de hoy muchos matrimonios más se hubieran sumado, ¿verdad? Se hubieran unido a estas enseñanzas, pero bueno, a lo mejor es porque todos están muy bien, ¿verdad? Y no tienen muchos problemas, pero ojalá que si no, pues también se están grabando las sesiones y al final, ya que esté todo editado, se van a subir, se van a compartir. Pero es bien importante que no nos perdamos estas enseñanzas, hermano. De verdad, se lo digo, Dios, a veces el Señor me recuerda en el libro de Proverbios, dice, la sabiduría está en las calles, está en las plazas, alza su voz, llama a los insensatos. La sabiduría está aquí, hermano. La palabra de Dios está aquí. Si supiéramos la fuente de riqueza que hay en la palabra de Dios, si supiéramos las bendiciones y sobre todo, si supiéramos todos los problemas que nos ahorraríamos llenándonos del conocimiento de la palabra de Dios, las iglesias estarían llenas, ¿verdad? No estoy diciendo que solamente esta iglesia, pero las iglesias estarían llenas. Pero a veces no buscamos la medicina hasta que ya estamos en etapa terminal, ¿verdad? Hasta que ya la situación se puso grave. Pero es muy bueno que en la medida de lo posible lo hagamos, busquemos la sabiduría de parte de Dios. Incluso, ¿verdad? Podamos ir aprendiendo cosas que a lo mejor todavía no nos pasan, ¿verdad? Pero decimos, bueno, pero en algún momento tal vez vamos a necesitar los consejos que nos da la palabra de Dios. A lo mejor usted dice, no, pero yo todavía no estoy pasando por una situación así o nunca me he encontrado en esa necesidad. Bueno, puede usted guardar, ¿verdad?, esos consejos, porque a lo mejor algún día se va usted a vivir una situación parecida y entonces va a poder decir, un día Dios me habló de esto por medio de su palabra, ¿verdad? Y saber qué hacer y saber cómo tratar de superar esas situaciones. Entonces, la semana pasada hablábamos acerca del matrimonio como un pacto, ¿verdad? Que delante de Dios es considerado como algo sumamente importante, que el matrimonio es algo por medio del cual Dios ha querido reflejar a la humanidad un misterio, y ese misterio es la comunión de Cristo con la iglesia, la comunión de Cristo con su pueblo. Entonces, cuando nosotros entendemos este misterio, ¿verdad?, cuando nosotros entendemos lo que es el matrimonio, vamos a poder comprender mejor la relación de Cristo con la iglesia. Pero tenemos que aprender a todo lo que la Biblia nos dice acerca de este misterio, acerca de esta condición en la que Dios ha creado a la humanidad. Vimos que el Señor creó a la humanidad por medio de
el matrimonio. Y el enemigo siempre va a tratar de destruir el matrimonio, siempre va a tratar de destruir la familia, porque sabe que la familia es la base, el matrimonio es la base de una ciudad, de un país, del mundo entero. Entonces, Satanás siempre va a tratar de destruir la fuente de donde Dios quiere traer la bendición, la fuente de donde Dios quiere traer la vida, ¿ok? Entonces, el enemigo siempre va a tratar de distorsionar o de desvirtuar lo que Dios ha establecido, a contaminarlo. Todo lo que Dios ha hecho puro y santo y limpio, el enemigo siempre va a tratar de venir a ensuciarlo, a tergiversar las palabras de Dios, a ensuciar, a empañar la imagen que Dios ha puesto de sí mismo en nosotros y en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, es un pacto y por lo tanto es algo que tenemos que considerar como algo de muchísimo valor, de muchísima importancia, y sobre todo estar agradecidos con Dios. Amén. Si tenemos la bendición de estar casados, o si estamos planeando para un futuro, ¿verdad? El Señor puede, o a lo mejor haya tal vez matrimonios también que están pasando por situaciones difíciles. Bueno, atesorar todo lo que el Señor por medio de su palabra nos habla de la importancia del matrimonio. Ok, ahora vamos a ver otro tema que va de la mano, ¿verdad? Con el pacto matrimonial, y es una manera como Dios nos muestra de qué manera tenemos nosotros que seguir ese pacto. Quiero que me acompañe en el libro de Levítico, capítulo 6. Aquí está hablando de otro pacto, pero nos va a servir para ilustrarnos acerca también del pacto del matrimonio. Levítico capítulo 6. Desde el principio, el libro de Levítico habla acerca de las ofrendas, los holocaustos. Habla acerca de las ofrendas que se presentaban por el pecado. Ese fue un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, con la nación judía, que por medio del sacrificio de animales los pecados eran cubiertos. Ese fue el pacto de la ley de Moisés. Y en este pasaje de Levítico capítulo 6 vamos a leer del versículo 8 hasta el 13. Vamos a ver cómo se llevaba a cabo ese pacto. Dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Quiero que lea conmigo este último versículo, el versículo 13. Quiero que lo leamos todos en voz alta, ¿ok? Sígame en la lectura. Dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ok, esa es la idea principal de lo que Dios le está diciendo aquí a Moisés.
para que le mande a Aarón y a sus hijos. Aarón y sus hijos fueron la familia que Dios escogió para que fueran los sacerdotes. Entonces, las instrucciones para los sacerdotes, ya el Señor les había dado antes instrucciones de qué animales se iban a ofrecer en cada situación, en cada caso, por los pecados del pueblo. Pero en esta parte le está diciendo cómo se van a manejar los holocaustos sobre el altar, ¿no? El altar que estaba en la parte principal, en la entrada del tabernáculo, era como una plataforma, como esta plataforma más o menos, un poquito más alta, pero así era el altar. No vaya usted a pensar que era un lugar pequeñito, no, era una plataforma grande sobre la cual había, era, para que tenga una idea más o menos de cómo era el altar, era más o menos como un asador, así como donde se asa la carne, así era el altar, un asador, pero gigante. Cabían muchos animales ahí, se ofrecían cientos y cientos de animales. Dice que ofrecían vacas, ofrecían cabras, ofrecían ovejas, ofrecían diferentes tipos de animales y se tenían que quemar los animales, pero había una característica, que la leña que se ponía debajo de los sacrificios, el fuego que se encendía debajo de los sacrificios, Dios le dio una instrucción a Moisés para que él también se la diera a Aarón y a sus hijos. Y la instrucción era que el fuego del altar no se tenía que apagar. Por ninguna razón el fuego se tenía que apagar. Esa era una tarea que Dios le estaba mandando a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. Dios estaba diciéndoles, acuérdense que Dios había hecho el pacto con ellos. Dios había hecho primero un pacto con Abraham, pero después también Dios hizo un pacto con Moisés. Le entregó los mandamientos, le entregó las leyes, y entonces Moisés se encargó de administrar, de hacer todo un trabajo legislativo ahí con el pueblo y aplicar las leyes que Dios le había dado, y también toda la liturgia para el servicio en el tabernáculo. Entonces los sacerdotes estaban ahí y Dios les da una instrucción. Esta instrucción era ese era un trabajo que solamente hacían los sacerdotes. No importa qué sacrificios estaban ofreciendo, qué tipo de animales, qué tipo de ofrendas, pero el mandamiento era este: el fuego del altar no se puede apagar. No se puede apagar. No hay ninguna excusa. Siempre las 24 horas del día había sacerdotes, había grupos de sacerdotes haciendo guardia ahí delante del altar para que el fuego no se apagara. Y esta enseñanza, este tema lleva por título precisamente así: el fuego no se apagará. Para Dios era algo sumamente importante que el fuego no se apagara. Y aquí viene una pregunta que al menos yo alguna vez me hice esta pregunta. Ok, si para Dios era tan importante que el fuego no se apagara, ¿por qué no hizo Dios, por qué no inventó Dios un fuego que no se apagara, que se mantuviera por sí mismo? ¿Por qué no hizo Dios que el fuego ardiera para siempre, verdad? ¿Por qué le dejó ese encargo a los sacerdotes? ¿Por qué no hizo Dios un fuego a prueba de agua o a prueba de cualquier cosa que apagar el fuego? ¿Por qué le encargó esa tarea a los sacerdotes? Y la respuesta es bien sencilla: porque Dios asumió la parte más difícil del pacto. Dios asumió en el pacto
la parte que el hombre no podía hacer. Le proveyó al hombre un camino para la salvación y le dio al hombre un trabajo que ese sí lo podía hacer, que era mantener el fuego del altar encendido. Esa es la parte que le correspondía a los sacerdotes. Aunque hubiera sido un verdadero alivio que el fuego por sí mismo se mantuviera encendido siempre, que no hubiera la necesidad de estar cuidando que el fuego no se apagara. Sin embargo, la razón por la que el Señor les encomendó esa tarea fue para enseñarnos una verdad muy profunda acerca del matrimonio. Y es que en el matrimonio el amor es una decisión que se toma todos los días. Esa es la verdadera razón por la cual Dios les mandó esto a los sacerdotes. Es que Dios ya tomó la iniciativa asumiendo la parte más difícil del pacto, que es proveer la bendición, que es proveer en sí el pacto que nosotros no podíamos haber hecho. Mira, cuando Dios creó a Adán, si usted lee el relato bíblico, dice que primero Dios creó a Adán y lo puso en el huerto para que lo trabajara y lo cuidara. Y le dio una tarea el Señor a Adán, que le pusiera nombre a todos los animales que había ahí en el huerto. Y Adán, yo creo que él buscó un nombre, no sé cómo, ¿verdad? Él era una persona que tenía su mente, su coeficiente intelectual debe de haber sido muy superior al de nosotros en este momento, ¿verdad? Porque él no tenía pecado. Entonces su mente estaba al 100%. ¿Sí ha visto el video que sale o los memes que hacen en el Facebook cuando dice: ¿qué pasaría si tuviéramos la capacidad de nuestro cerebro al 100%? Y salen ahí poniendo un montón de tonterías, ¿verdad? Pero en realidad eso sí sucedió. Adán tenía su capacidad mental al 100% y él diseñó los nombres para los animales. Ahora, forzosamente, cuando Adán estaba buscando nombres de los animales, yo no sé, eso pues ya la imaginación de cada quien, ¿no? Ya solamente cuando estemos ahí en la presencia de Dios, Dios nos revelará cómo sucedió. Pero yo me imagino sentado a Adán en su despacho, ¿verdad? En su escritorio, y los animales iban pasando pareja por pareja. Y entonces Adán vio llegar dos animales y dijo: bueno, esa es una pareja, entonces este se va a llamar León, y pues su pareja pues va a ser la leona. Ok, bueno, ya quedan bautizados el león y la leona. Ya se van. Y pasen los siguientes, ¿verdad? Y entran otros dos animales ahí bien raros. Y dice Adán: ok, ustedes se van a llamar, tú te vas a llamar toro, y la pareja, ¿verdad? Bueno, tú te vas a llamar vaca. Ok, ya quedaron, anotado. Lo que siguen. Y entró otro par de animales, ¿verdad? Y así fue poniendo. Pero ahí Adán se dio cuenta de algo. Adán dijo: todos los animales tienen su complemento, tienen su pareja, y yo estoy solo. O sea, Adán tuvo que caer en la conciencia de que estaba solo. Cuando vio a todos los animales que cada uno tenía su pareja, Adán vio y dijo: pues cuando el león le pica la espalda, la leona le rasca, ¿verdad? Y yo me tengo que ir ahí al árbol, al poste a rascarme. Entonces Dios tuvo que hacer que Adán tuviera conciencia de su soledad. Dios tuvo que hacer que Adán tuviera conciencia de que estaba incompleto. Y entonces cuando Adán se dio cuenta que todos los animales que tenían su pareja podían reproducirse, pero él estaba solo, entonces dice la Biblia que Dios vino con Adán, lo hizo caer en un sueño profundo
Y cuando Adán despertó, ya tenía ahí al lado a su pareja. Y entonces Adán, ¿qué fue lo primero que dijo? Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta sí es mi pareja, ¿verdad? Porque a lo mejor Adán ya estaba pensando, bueno, pues la más parecida es la changa, ¿verdad? Pero pues hasta eso no hay compatibilidad ahí de genes o algo. Pero cuando ve a Eva, dice, ahora sí, aquí sí, ¿verdad? Esto sí ya está, ya funciona. Entonces, Adán no estuvo consciente de que estaba solo hasta que Dios lo hizo darse cuenta que estaba incompleto. Entonces, cuando Adán recibe a su esposa, se da cuenta de que está completo y se dio cuenta de algo muy importante, que si Dios no hubiera intervenido, él se hubiera quedado solo. No había pareja para él. Por más que él hubiera querido, ¿verdad? No había pareja para él. Entonces, Dios hizo la parte que Adán no podía hacer. Y lo mismo hizo con nosotros. Dios hizo la parte que nosotros no podíamos hacer. Nos dio nuestra media naranja, ¿verdad? Los que estamos casados y los que están solteros, bueno, eso tienen que ponerlo en las manos de Dios. Tienen que orar y pedirle sabiduría y pedirle dirección a Dios. ¿Por qué? Porque eso es algo que solamente Dios puede hacer. Porque es algo que si nosotros, como decimos comúnmente, ¿verdad? Si nosotros nos alocamos y tomamos la iniciativa y tomamos una decisión fuera de tiempo, ¿cuántas veces hemos escuchado gente decir, es que esta no era o este no era, pero me adelanté y ahora qué hago? Pues bueno, pues a lo mejor no era, pero pues ahora ya es, ¿verdad? Ya ni modo, ya no te puedes echar para atrás. Tenemos que buscar aún Dios en su infinita misericordia nos ayuda. Y podemos nosotros recibir el favor de Dios de que en nuestro matrimonio, si hay, como es en muchos casos, que primero llega uno de los dos y se hace cristiano y el otro le hace la vida imposible y el otro ora y ora y ora al Señor hasta que el Señor hace la obra, ¿verdad? Y entonces ahora los dos se convierten, los dos vienen a la iglesia, los dos buscan de Dios. Esa es la parte que Dios hace que nosotros no podemos hacer. Hay veces que decimos, híjole, si yo, porque podemos pensar muchas cosas, podemos decir, no hombre, no, la verdad, si nada más porque conozco a Dios, pero no hombre, si yo quisiera, ¿verdad? Pudiera tener, y no es cierto. O sea, Dios sabe que si no hubiera sido por la intervención de Dios, ahí nos hubiéramos quedado a forrar Biblias, ¿verdad? Ahí nos hubiéramos quedado solos. ¿Por qué? Porque no teníamos muchas veces la capacidad de, es más, ahuyentábamos a la gente, no podíamos, no teníamos la capacidad de atraer a la gente hacia nosotros, pero vino la intervención de Dios y entonces tenemos, por la gracia de Dios, nuestra pareja, nuestro matrimonio. Ahora, ya Dios hizo la parte difícil, ya Dios trajo a la persona ideal a tu vida, o la va a traer, ¿verdad? La está trayendo. Pero ¿qué es la parte que nos corresponde a nosotros? ¿Qué es la parte que nosotros tenemos que hacer? Así como los sacerdotes, hay una parte que Dios hizo del pacto, pero hay otra parte que les tocaba a ellos. Así a nosotros también. Mire, el trabajo de los sacerdotes, así como lo describe aquí en los primeros versículos, el sacerdote dice que tenía unas vestiduras que eran una chulada de uniforme. Los sacerdotes, busque ahí en el libro de Éxodo cuando tenga tiempo las vestimentas de los sacerdotes. Dice que estaban hechas de lino fino, la tela más fina que se podía encontrar. Estaban hechas de lino blanco, puro. Tenían partes bordadas de oro, tenían partes bordadas de hilo de plata, tenían piedras preciosas incrustadas en el pectoral. Era una vestimenta de lujo,
ver entrar a un sacerdote vestido con sus vestimentas sagradas era algo impresionante. Entonces, cuando el sacerdote llegaba con sus vestiduras sagradas y ofrecía el holocausto delante del altar, la gente se quedaba con la boca abierta, la gente se quedaba así como decimos, con el ojo cuadrado. ¡Wow! Era la imagen de Cristo en ellos. Pero esa es la parte, y en el matrimonio es lo mismo. Esa es la parte que se ve. Esa es la parte de las fotos. Esa es la parte de las redes sociales, en donde nos vemos pero increíblemente bien, en donde salimos y la gente que nos ve ahí en Facebook, en Instagram, la gente que ve las fotos dice: wow, se ve que este matrimonio se llevan de maravilla, se ve que no tienen ningún, mira cómo se quieren, mira cómo se miran, mira cómo se abrazan, mira. Y muchas veces solamente nos vamos por la apariencia, pero no sabemos lo que hay detrás de, porque esa es la parte que nos gusta, la parte donde todo se ve bien, la parte donde todo se ve bonito, la parte donde todo es glamour y todo es fotos y todo es fiesta y todo es abrazos y besos y felicidad. El sacerdote, cuando ministraba delante del pueblo, no, el sacerdote era lo máximo. Pero pasaba la algarabía, pasaba todo el alboroto, la bulla, se iba la gente, y dice la Biblia que el sacerdote tenía que ir, quitarse las vestiduras, y dice la Biblia así, ponerse otras ropas, una ropa común y corriente, y tenía que ir por la pala y la cubeta, y tenía que empezar a apalear las cenizas que había en el altar y sacarlas del campamento. Ahora, el altar, el tabernáculo, estaba justo en medio del campamento. Para sacar las cenizas del campamento, tenían que atravesar todo el campamento. Tenían que atravesarlo de ida y atravesarlo de regreso. Y tenían que ir vestidos. Mira, no sé si alguna vez te ha tocado, después de hacer una carne asada, limpiar el asador, limpiar la parrilla. No importa qué tan cuidadoso seas, terminas todo mugroso, terminas todo manchado, terminas todo lleno de grasa, de hollín, ¿verdad? De ceniza, de todo. Y el sacerdote tenía que ir así, todo lleno de ceniza, y cargando las cubetas con ceniza, salir del campamento, vaciarla y regresar. ¿Por qué? Porque esa era la parte que le tocaba hacer a él. Porque las cenizas, si usted ha asado carne algún día, usted sabe que las cenizas, ¿qué es lo que hacen? La ceniza hace que se apague el fuego. Si usted deja que se acumule demasiada ceniza junto a la leña o junto al carbón, la ceniza termina cubriendo el fuego y lo apaga. Entonces el sacerdote tenía que estar todas las tardes, ¿verdad? Todos los días apaleando las cenizas, y no era lo mismo salir en las fotos bien con su vestimenta acá de sacerdote, a después ir llevando las cenizas todo sucio, todo tiznado, como dicen en el rancho, ¿verdad? Y sacar las cenizas y tirarlas, dejarlas allá afuera. En el matrimonio pasa lo mismo. En el matrimonio hay partes donde toda la gente nos ve y qué lindos, ¿verdad? Qué bien se ven, mira, qué sonrisa, ¿verdad? Y cómo se ve que se hablan con tanto amor, ¿verdad? Nada más se dicen mi vida, mi amor, mi cielo, bebé, preciosa, todo, ¿verdad? Todas las palabras que se usan en público. Pero muchas veces, llegando a la casa, cuando ya nadie ve, cuando ya no hay que guardar apariencias, cuando ya nos podemos mostrar tal y como somos, qué difícil es muchas veces, hermano, guardar la compostura. Qué difícil es muchas veces la parte de sacar las cenizas. Mire, si Dios le dijo al sacerdote que tenía que sacar las cenizas para que el fuego no se apagara,
Le pregunto yo, si el sacerdote no sacaba las cenizas y las cenizas apagaban el fuego, ¿usted cree que había manera de que el sacerdote dijera, no fue mi culpa? ¿Usted cree que había manera de que el sacerdote dijera, es que la culpa la tiene Dios porque mira cómo hizo el fuego que se apagara con cenizas? No, porque ya Dios había determinado que esa tarea le correspondía a los sacerdotes. Por lo tanto, no se podían deslindar de esa responsabilidad. Ahora, ¿de dónde vienen las cenizas? Las cenizas, hermano, no es que alguien llegaba y echaba cenizas allá en el altar. No, las cenizas, ¿de dónde salen las cenizas? ¿De dónde nacen las cenizas? Del mismo fuego. El mismo fuego, cuando consume la leña o el carbón, se van produciendo las cenizas. Es imposible que usted tenga fuego encendido y que no haya cenizas. Bueno, estamos hablando del altar, ¿verdad? Con leña. Si es la estufa de gas, pues obviamente no va a producir cenizas. Pero hablando del altar del holocausto, de la leña que se estaba quemando, es imposible que no hubiera cenizas. De la misma manera en el matrimonio, es imposible que en la convivencia cotidiana, en la convivencia de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, también se van produciendo situaciones que pueden ir marcando, ¿verdad? Roces, diferencias, choques, diferencias de opinión, diferencias de gustos. En la misma relación de matrimonio, no necesitas juntar a dos personas conflictivas, nada más necesitas juntar a dos personas normales y va a comenzar a haber diferencias. Va a comenzar a haber, no quiero hablar mucho de las diferencias porque las diferencias vienen en el siguiente tema, el siguiente miércoles, pero las diferencias que surgen de la diaria convivencia. O sea, el mismo fuego que nosotros somos encargados de mantener vivo, el mismo fuego que nosotros somos encargados de mantener encendido, ese mismo fuego provoca cenizas. Y esas cenizas, si no se quitan, si no se sacan de ahí del altar, van a terminar apagando el fuego. Y así como los sacerdotes tenían que sacar las cenizas ya en el anonimato, ya sin la presencia de gente, ya sin nadie, no había nadie que dijera, ay, mira qué trabajadores son los sacerdotes, ay, mira, hombre, cómo trabaja ese sacerdote, ¿verdad? Cómo saca las cenizas. No había nadie. Eso era algo que tenían que hacer de manera privada. De igual manera, en el matrimonio, cuando sacamos las cenizas, eso es algo que nos toca a nosotros como matrimonio, tanto hombre como mujer. ¿Ya? Sacar las cenizas es responsabilidad de ambos, es responsabilidad de los dos, pero ya pertenece a la vida privada de la pareja. Ya la parte que se presume, ¿verdad? Ya se acabó. Ahora viene la parte en donde nosotros cultivamos el amor, porque decíamos la clase pasada, la semana pasada, hay gente que dice, es que se acabó el amor, es que se murió el amor. Pero la realidad es que el amor no se muere, sino que lo dejamos morir. Cuando el amor, nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Hay un amor, mira, hay mucha gente que dice, es que el amor no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Bueno, hay una etapa donde sí es emoción, hay una etapa donde sí tiene mucho que ver los sentimientos, pero aquí estamos hablando del matrimonio. En el matrimonio
Ya no podemos depender de los sentimientos, aunque los sentimientos siguen estando ahí. Ya no podemos depender de las emociones, aunque las emociones siguen estando presentes, siguen formando parte. Pero ahora la parte más importante es precisamente la decisión. Nosotros decidimos. Acuérdese que la semana pasada dijimos algo muy importante. No es cuestión de tener buena suerte. No es cuestión de sacarse la lotería en el amor. Es cuestión de que cosechamos lo que sembramos. Y si nosotros queremos cosechar más adelante en nuestras vidas un matrimonio estable, un matrimonio productivo, un matrimonio que sea ejemplo a otros matrimonios, a otras personas, un matrimonio que sea luz en medio de las tinieblas, que sea un buen testimonio del amor de Dios, tenemos que empezar a sembrar. Y tenemos que empezar a sembrar en nuestras decisiones. Nosotros decidimos todos los días en la mañana, cuando te despiertas, tienes que tomar la decisión. Hoy decido seguir amando a mi esposo. Hoy decido seguir amando a mi esposa. Es una decisión de todos los días. Hoy decido sacar las cenizas. No podemos, así como el sacerdote no podía dejar las cenizas acumular y al final decir que fue culpa de Dios que se apagara el fuego, así no podemos nosotros descuidar nuestro matrimonio y al final, cuando todo se derrumbe, decir: es que no era de Dios, es que Dios no hizo nada, es que íbamos a la iglesia, pero el pastor oró por nosotros, pero se ve que el pastor no tiene unción porque no funcionó, ¿verdad? Dios no restauró el matrimonio. Dios, se ve que el pastor no tiene buena preparación porque no nos supo aconsejar bien, no nos supo dar bien consejería. Y la realidad, hermano, es que tenemos en la palabra de Dios la mayor consejería que nosotros podamos necesitar y que podamos tener a nuestro alcance. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a confrontarnos con nuestros propios errores, con nuestras propias faltas. ¿Cuáles son las cenizas que hemos estado dejando que se acumulen en nuestra vida? ¿Qué son las cenizas? Bueno, ya dijimos, las cenizas se producen, el mismo fuego, la misma combustión produce las cenizas. Son las cosas que si vamos dejando, las actitudes, las palabras, las acciones, que si las vamos dejando que se acumulen como las cenizas, van apagando el fuego poco a poco. El fuego no se apaga de la noche a la mañana. No es que un día te despiertas y dices: ¿qué hago yo con esta persona aquí, verdad? No, hombre, no, sino que poco a poco, cada día se va acumulando las cenizas, cada día se va con actitudes, con palabras, con pensamientos, con acciones que vamos dejando que se acumulen, que vamos dejando pasar, que vamos dando por hecho que no se van a repetir, pero que la realidad es que si no las enfrentamos, se van a seguir repitiendo siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre nos va a confrontar con nuestra realidad, con nuestros defectos, con nuestro pecado. Y es lo que nosotros tenemos que enfrentar y decir: Señor, si es cierto, necesito cambiar en esta área, necesito entregarte esta parte de mi vida, necesito sacar las cenizas en esta parte de mi vida que estoy dejando que se acumulen. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar que las cenizas siempre son señal de desgracia, de tristeza, de luto, de un duelo muy grande. Y en toda la Biblia vamos a encontrar ejemplos. En 2 de Samuel capítulo 13 versículo 19 dice que cuando Tamar, la hija de David, fue abusada sexualmente por su medio hermano Amnón, dice que ella tomó ceniza y la puso sobre su cabeza, se echó cenizas. Cuando ocurría algo muy malo, una tragedia, la gente tenía por costumbre tomar cenizas y echárselas encima. Esa era
cuando veían a una persona que tenía cenizas arriba en su cabeza y en su cuerpo, en sus vestiduras y sus vestiduras rasgadas, significaba que algo muy malo, una calamidad, una tragedia le había sucedido a esa persona. Y ahí en 2 Samuel tenemos el ejemplo, 2 Samuel 13:19, el ejemplo de Tamar. En Esther 4:1 dice que cuando Mardoqueo se enteró del plan que Amán tenía para exterminar a todos los judíos, dice que le dolió tanto en su corazón que comenzó a llorar, comenzó a clamar en la calle, dice, con un clamor muy grande. Y también dice que tomó cenizas y las esparció sobre su cabeza. En Job capítulo 2 versículo 8 dice que después que le vinieron a Job todas las calamidades, que murieron sus hijos, robaron su ganado, perdió todo lo que tenía, incluso la salud física, dice la Biblia que se rascaba, solamente se rascaba con un tiesto, con un pedazo de una vasija, y estaba sentado sobre cenizas, en señal de desgracia, en señal de luto, de duelo, de tragedia, de dolor. Entonces, las cenizas en la Biblia siempre nos van a hablar de algo malo, de algo que nos causa dolor, ¿no? Y en el matrimonio, hermano, muchas veces van a haber situaciones que nos van a causar dolor, que nos van a causar muchos problemas, que se van a ir, si las dejamos que se vayan acumulando, poco a poco van a ir apagando el fuego, poco a poco van a ir haciendo que mengüen las cosas buenas. Cuando un matrimonio comienza, tiene que aprender muchas cosas. Usted puede ser experto en muchas cosas. Usted puede ser una persona muy preparada, incluso en las cosas de Dios, en la Biblia. Pero cuando usted entra al matrimonio, usted entra en un terreno completamente diferente, en donde usted tiene que empezar a aprender. Y por eso tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mejor manual que podemos encontrar. Escuchamos que la gente dice, es que no hay un manual que te enseñe a ser esposo o esposa, o no hay un manual que nos enseñe a ser padres. Bueno, quiero decirle algo, sí lo hay. Nada más que como nos confronta con nuestra realidad, no nos gusta leerlo. No, le damos la vuelta y tratamos de encontrar excusas, pretextos, y después nos justificamos diciendo que Dios nos dio un hombre que no era el hombre indicado, o una mujer que no era la mujer indicada. Entonces, ahora ya vemos que las cenizas son señal, es mala señal, ¿verdad? Son cosas negativas, son cosas malas. Ahora, ¿qué es sacar las cenizas? ¿Qué es sacar las cenizas? Podríamos decirle así, era el trabajo sucio de los sacerdotes. Era el trabajo que nadie quería hacer. Era el trabajo que muy probablemente mandaban a hacer a los sacerdotes nuevos, a los que apenas iban empezando. Probablemente era a los que mandaban, que las cenizas, que las saque ahí el nuevo, ¿verdad? El que apenas está aprendiendo. Y ahí iban a sacar las cenizas, porque era la parte vergonzosa del trabajo, la parte sucia, era el trabajo sucio, el trabajo que nadie quería hacer. Nadie quería ensuciarse, pues, sacando las cenizas. Y cuando el Señor nos habla acerca de sacar las cenizas en el matrimonio, hermano, qué difícil es. Le voy a decir por qué. Porque somos muy rápidos para darnos cuenta de los errores de la otra persona, pero es muy difícil que nos demos cuenta de nuestros propios errores. Es bien difícil. ¿Se acuerda la semana pasada cuando hablamos de Abraham y de Sara, su esposa? ¿Se acuerda cómo Sara se rió? Porque Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre cuando tenía 90 años. Y Sara se rió porque fisiológicamente Abraham ya no podía, ya no tenía la capacidad de engendrar un hijo. Sin embargo, Sara no se dio cuenta que ella nunca había tenido esa capacidad. Ella había sido estéril desde joven. En Adán era una cuestión de edad, pero en ella era una cuestión
de toda la vida. Entonces, muchas veces somos bien rápidos para juzgar los errores del otro, incluso como Sara lo hizo, para reírnos, para burlarnos, para hacer bullying, ¿verdad?, de los errores de la otra persona. Pero qué trabajo nos cuesta, hermano, asimilar nuestros propios errores. Qué difícil es entender nuestros propios errores. No ha nacido alguien que venga y diga: sí, yo reconozco que estoy mal en esto y en esto y en esto, y yo tengo la culpa, ¿verdad? Son las palabras más difíciles de pronunciar. Yo tuve la culpa es mía. Son las palabras más difíciles, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos gana la soberbia, nos gana el orgullo, nos gana el querer tener siempre la razón. Y cuando nosotros nos aferramos a querer tener siempre la razón, vamos a vivir, hermano, en una condición. Mira, no quiere decir esto que siempre tenga uno de los dos, hablando que el mismo tenga siempre que echarse la culpa de todo. No, aquí estamos hablando que lo ideal es que ambos tengamos la capacidad de reconocer cada quien nuestros propios errores. En el matrimonio es como, no sé si usted ha visto las personas que suben videos a Facebook, que están haciendo ejercicio con una liga, que traban la liga en un gancho en la pared y empiezan a hacer ejercicios, y de repente la liga se zafa, de repente la liga se zafa o se revienta, y les da un latigazo en la espalda o donde les pegue, ¿verdad? Que ahí se ve en el video cómo hasta se revuelcan del dolor. Bueno, en el matrimonio muchas veces es como una liga que cada quien la tiene agarrada de un lado, y cuando nos aferramos a tener la razón, la estiramos. Y si la otra persona dice: no, la razón la tengo yo, la estira también. Y nosotros decimos: ah, no, tú la estiras, yo también la estiro, yo tengo la razón. Y comenzamos a estirar la liga de tal manera, hermano, que en un punto esa liga se va a reventar. En un punto va a llegar el momento en que esa liga se va a reventar, y uno de los dos o los dos van a sentir mucho dolor. Entonces, ¿de qué se trata el matrimonio? El matrimonio se trata de que los dos tenemos que ceder. No se trata de que si uno estira, el otro tiene que ceder para que la liga no se estire, no se reviente. No, se trata de que los dos tienen que ceder un poco para que la liga no se estire, no se reviente. Los dos tienen que ceder una parte, pero el problema es cuando ninguno de los dos quiere ceder y dice: no, aquí que se reviente y que reviente lo que tenga que reventar. O cuando algunas veces, ¿verdad?, es uno de los dos el que no quiere ceder, y entonces también, ¿verdad?, eso origina conflictos. Porque le voy a decir qué es lo que pasa casi siempre cuando uno de los dos está aferrado a no querer ceder y el otro tiene la mejor disposición. Incluso esto se ve mucho cuando solamente uno de los dos es cristiano y el otro no. El que no es cristiano siempre va a abusar de la paciencia, de la buena voluntad, siempre va a abusar del amor del que sí es cristiano. Pero casi siempre, no es una ley, pero es lo que sucede muy a menudo, que de repente el que siempre cede llega un día que se harta, llega un día que se cansa, llega un día que se le revienta la liga y dice: ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no voy a estar dispuesto a soportar más. ¿Y qué cree que sucede con el otro? Cuando el otro por fin dice: ay, está bien, ahora sí ya me voy a portar bien, ahora sí ya le voy a echar ganas. Casi siempre cuando el que no quería ceder cede, casi siempre ahora el otro dice: ahora va la mía, ahora yo te la voy a hacer cansada, ahora yo me voy a desquitar todo lo que me hiciste, ahora me la vas a pagar, ¿verdad?
O cuando el matrimonio está luchando y luchando y luchando. Y le digo, hermano, porque lo hemos visto. Es algo bien triste, pero lo hemos visto. Personas que vienen a la iglesia y el marido nunca viene y la mujer nunca viene. Y por más que se le invita y se le invita y se le invita y nunca viene, al rato de repente el hermano, la hermana que venía, ya no lo vemos, ya no viene. ¿Qué pasó? Se cansó, se desgastó. Obviamente, ¿verdad? Llegó un momento en que perdió de vista al Señor y se fue. Y muchas veces la persona se va, y cuando se va con todo. O sea, se va de lleno muchas veces al mundo. Y muchas veces el que no quería nada con Dios empieza a venir a la iglesia. Quiero que oren para que mi esposa regrese. Quiero que oren para que mi esposo regrese. Y sí oramos, pero ¿qué necesidad había de llegar hasta esa situación, hasta ese extremo? ¿No? Tenemos que ser sabios, hermano. Nos conviene. Por eso el apóstol Pablo dice: el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y aplica también para las esposas, ¿verdad? La que ama a su esposo, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque estás con la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Si tú siembras en él o en ella amor, vas a cosechar amor. Te voy a decir una cosa, hermano: el tiempo no perdona, y uno de los dos va a caer primero que el otro. No sabemos quién, pero uno de los dos va a depender del otro primero. Uno de los dos va a necesitar que le den de comer, probablemente en la boca. Probablemente uno de los dos va a necesitar que le ayuden a caminar o a levantarse con la edad, con el paso del tiempo. Uno de los dos va a necesitar que le cambien el pañal antes que el otro, hermano. Y de nosotros depende, ¿verdad? De ti depende si quieres que con toallitas húmedas o si de lejos con la Kärcher, ¿verdad? De nosotros depende. Según lo que sembremos, según lo que sembremos, es lo que vamos a cosechar. Ahora, ¿qué es sacar las cenizas? Decíamos, la parte que casi a nadie le gusta, lo que se hace en privado. Una comunicación efectiva. La comunicación, bueno, es la última clase que vamos a tener, pero quiero tocar este punto porque es importante. Una comunicación efectiva es aquella, no es cuando damos una información clara, no es cuando damos una información contundente, es cuando confirmamos que la otra persona entendió lo que quisimos decir. Porque podemos hablar y podemos expresarnos muy bien lo que queremos, o a veces no, podemos no hacerlo. Pero lo importante no es qué tan claro eres para pedir o para decir las cosas. Lo importante es si la otra persona te entendió. Hay un libro que yo recomiendo mucho para los matrimonios, que a lo mejor ya lo conoces. Es un libro ya tiene tiempo, ya es viejito. Se llama Los 5 lenguajes del amor. Y ese libro lo escribe un terapeuta que también es pastor, bueno, o fue pastor cristiano, pero es un terapeuta, una persona que se dedica a atender parejas que tienen conflictos. El autor se llama Gary Chapman. Fue uno de los libros en su momento de mayor venta, fue un bestseller. Los 5 lenguajes del amor. Ese fue el libro original que era dirigido para el matrimonio. Ya después comenzaron a sacar los 5 lenguajes del amor de los niños, los 5 lenguajes del amor de los jóvenes, los 5 lenguajes del amor de los perros, todo. Pero el primero fue los 5 lenguajes del amor en el matrimonio. Y la base de lo que ese libro dice es que no podemos asumir que hay una comunicación efectiva cuando cada uno de nosotros habla idiomas diferentes.
Y el idioma tiene que ver principalmente con la personalidad de cada uno, con el temperamento, con el carácter de cada uno. Entonces, una persona no puede decir que se está comunicando efectivamente. Imagínese el ejemplo más claro que pueda haber, más literal que pueda haber: dos personas que hablan idiomas diferentes. Pues lo clásico, ¿no? Uno que habla español y otro que habla inglés, y ninguno de los dos entiende el idioma del otro, pero hacen un esfuerzo por comunicarse. Quiero decirle algo: en algunas cosas se van a poder comunicar. En algunas cosas se pueden dar a entender por medio de señas, por medio de, pues hay señas que son universales, ¿no? Si tú llegas con una persona que no habla tu mismo idioma, pero le haces así, ¿qué le estás diciendo? Tengo hambre. O si le dices así, ¿verdad? Tengo sed. Ahora, va a haber cosas que ya no son tan sencillas de explicar, y entonces vamos a entrar en conflicto. Entonces, muchas veces en el matrimonio estamos acostumbrados a entendernos por señas. No estoy hablando literalmente de señas, pero el nivel de nuestra comunicación es por señas. Pero en realidad hablamos idiomas diferentes, y por eso cuando pretendemos tener una comunicación más profunda, no lo logramos. Nosotros sentimos, te voy a decir algo, cada uno en el matrimonio, cada quien siente que se expresó y que se explicó de la mejor manera, pero el otro no recibió el mensaje, el otro no entendió. Y de repente eso choca con nuestra mente, porque decimos: ¿cómo sigues haciendo esto o sigues diciendo esto si sabes que me molesta, si sabes que no me gusta? Y el otro dice: ¿y yo cómo voy a saber que no te gusta? Pues no te das cuenta que cada vez que lo haces me enojo. Y el otro dice: pues sí, pues yo veo que te enojas, pues no sé de qué te enojas, no sé si te enojas de esto o del otro o de aquello. Entonces, la comunicación, por eso la comunicación es parte muy importante y tiene que ser efectiva. La comunicación tiene que, ya dijimos, la efectividad de la comunicación radica en estar seguros que la otra persona entendió o recibió y entendió el mensaje, lo que nosotros quisimos decirle. No dar por hecho que la otra persona ya entendió, sino confirmar, aclarar. Entonces, no podemos nosotros decir que tenemos una comunicación efectiva hasta que confirmamos que la otra persona entendió, recibió y entendió el mensaje. ¿Cómo? Bueno, a través de una afirmación. Es como cuando las personas se comunican por teléfono o se comunican por radio, ¿verdad? Que siempre tienen que confirmar. ¿Se has visto cuando la policía o los militares hablan por radio, que al final dice: ¿me copiaste? Y el otro, ¿qué dice? Sí, copiado. ¿No? Ahí está. Esa es una comunicación efectiva. Estás confirmando que la otra persona te recibió el mensaje, te recibió lo que le estás diciendo. Entonces, si vemos que hay dificultades en la comunicación, entonces tenemos que ver qué está pasando, porque a lo mejor estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿verdad? Ahora, eso es en cuanto, es de manera simbólica cuando decimos el idioma. Obviamente todos hablamos aquí el mismo idioma, ¿verdad? A lo mejor hay alguien que además del español hable otro idioma, pero todos hablamos español y todos entendemos español, entonces todos hablamos el mismo idioma. Pero en cuanto a las actitudes, en cuanto al carácter, siempre va a haber diferencias, y tenemos que asegurarnos de que el mensaje quede muy claro, de que haya efectividad en la comunicación. Ahora, también en cuanto a la personalidad, ¿verdad? Esa es otra parte de la comunicación, la personalidad. Muchas veces nosotros pensamos que las diferencias,
Bueno, les estoy spoileando mucho el tema de las comunicaciones, pero muchas veces creemos que las diferencias que tenemos nos alejan, pero en realidad el propósito es que las diferencias que tenemos nos unan más, nos acerquen más. Y esto solamente lo vamos a lograr por medio de la comunicación. Entonces, la comunicación es una manera como sacamos las cenizas, porque si no hay una buena comunicación, si no expresamos, y le voy a decir algo, somos bien dados a dar por hecho que la otra persona entiende lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Y ahí tenemos los ejemplos muy claros, ¿verdad? Cuando muchas veces hay personas que a veces ya de tanto tiempo de estar juntos, ya hasta entienden qué quiere decir cuando revira los ojos para un lado, o cuando revira los ojos para otro lado, o cuando hace la boca para un lado, o cuando lo hace para otro lado, o cuando el tacón, ¿verdad? Cuando el tacón lo hacen así, hay veces que dice, ya sé qué significa, se quiere ir, ¿verdad? O está desesperada, o algo no le está gustando, o algo así. Entonces, o hay parejas que de repente, no sé si has visto, ¿verdad? Que de repente estás hablando, están juntos, y de repente dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dije? No, nada. ¿Por qué? Es que como me pegaste así con el pie. No, es que moví el pie y sin querer te di. Y ya el otro piensa que le está haciendo así para que se calle o algo así. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando no hay una buena comunicación en la intimidad, en la parte privada de la pareja. Cuando una pareja tiene buena comunicación en lo privado, en lo público la comunicación va a fluir sin ningún problema, sin ningún tipo de obstrucción. Otra manera, bueno, tenemos una cita aquí que es Cantares 2:15. En Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas, porque, a ver cómo dice, Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Quiero decirte esto: cuando la Biblia habla de las zorras pequeñas, es porque cuando las viñas son donde se siembran las uvas, ¿no? Entonces, la uva, la vid, que es la planta de la uva, es una enredadera, no tiene un tronco como tal. Entonces, en el lugar donde se siembra la uva, se tienen que poner parras, que son, digamos así, rejas de madera, y se hacen como unos pasillos, como unos corredores, y entonces la vid se siembra al pie de la parra, al pie de la reja, y se van enredando las ramas, los vástagos se van enredando en las parras, y así es como se sostiene. La parra, la reja de madera, es la que le da el cuerpo, se va enredando ahí y ahí se va sosteniendo. Pero cuando las zorras llegan o los animales llegan, dice que las zorras grandes, como están grandes, les da flojera caminar. Las zorras pequeñitas, las crías de la zorra, caben entre las rejas de las parras. Las parras son así, es un enrejado y tienen huecos. Entonces las zorras pequeñas caben por esos huecos y andan por toda la viña, y andan comiendo, pero andan también orinando, y el orín del zorro echa a perder las vides. Entonces, ¿qué sucede? Las zorras grandes, la gente las ve y dice: esas son las más malas, pero en realidad no. En realidad las zorras más grandes, como para cruzar de un pasillo a otro, tienen que dar toda la vuelta. A veces mejor se quedan echadas, se quedan quietas, no se mueven. Pero las chiquititas, como caben en medio de las rejas, esas son las que andan por todos lados haciendo desastres. Y quiero decirte algo: hay matrimonios que tienen zorras pequeñas, o sea, problemas pequeños. Mira, hay matrimonios que sus problemas no son tan graves. No hay problemas de adulterio, no hay problemas de golpes, no hay problemas de maltrato, así los problemas no son muy grandes, son pequeños, pero los van dejando que se acumulen, los van dejando que se acumulen,
Y esos problemitas pequeños que no se resolvieron en el momento, que se dejaron acumular, son los que provocan las crisis más grandes, son los que provocan las crisis más fuertes. Y a veces uno dice, ay, pero la falta de comunicación, el que no platiquemos, el que no hablemos, ¿qué puede pasar, verdad? Si al fin de cuentas vivimos en la misma casa, si al fin de cuentas los dos trabajamos, si al fin de cuentas yo hago mi parte y ella hace la suya, sí. Pero si no hay una buena comunicación, se van acumulando las zorras pequeñas y van haciendo desastres en toda la viña, ¿ok? Otra manera de sacar las cenizas es el perdón. En Mateo capítulo 6 versículo 12, cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, les dice: y perdona nuestras deudas, o en algunas otras versiones dicen nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo perdonamos nosotros a los que nos ofenden? ¿Qué tan rápidos somos para perdonar? Bueno, la Biblia dice que de la misma manera como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es la misma manera como Dios nos perdona a nosotros. Aquí no está hablando del perdón para salvación. Si tú vienes a Jesús, Él te perdona los pecados y eres salvo. Pero en el transcurso de tu vida, en tu diario vivir, hay cosas que tienes que ir perdonando, porque si no perdonas, te amargas la vida. Si no perdonas, tus oraciones tienen un estorbo, dice Pablo. Sigues siendo salvo, pero estás amargado. Sigues siendo salvo, pero tus oraciones rebotan. Sigues siendo salvo, pero te pierdes de las bendiciones que Dios tiene para ti en tu vida, en tu matrimonio. Entonces, el Señor nos llama a perdonar. Y qué difícil es perdonar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces queremos perdonar o sentimos que tenemos que perdonar, pero difícilmente nos hacemos a la idea de que nosotros también necesitamos pedir perdón. A veces somos los perdonadores más grandes. Perdonar es bien fácil. Mire, hace algunos años salió el Papa a decir que perdonaba a todo el mundo. Sí, o sea, búscalo ahí en Google, ponga: el Papa perdona a todo el mundo. Salió el Papa ahí al balcón en la basílica y dijo: los perdono a todo el mundo, lo perdono. Y todo el mundo dijo: nos perdonó el Papa. No, pues si perdonar es bien fácil. Perdonar es lo más fácil, decir las palabras. Pero lo más difícil es reconocer cuando nosotros tenemos que pedir perdón. Alguien dirá: ¿y de qué tengo que pedir perdón? Bueno, en nuestra propia opinión a lo mejor no hay mucho, pero si preguntáramos a tu esposo o a tu esposa si hay cosas por las que siente que tú tendrías que pedirle perdón, a veces nos sorprendería la lista de todas las cosas. A veces diríamos: ay, yo no pensé que te hubiera lastimado tanto esto que dije, pero si nada más lo dije así por decir. Yo no pensé que te hubiera afectado tanto esto que hice, ¿verdad? Porque lo hice así, sin intención, sin pensar. Sí, pero se van acumulando, son cosas que se van acumulando, y que si no pedimos perdón, a lo mejor la otra persona le da vuelta a la hoja, ¿verdad? Y sigue con su vida, pero se van acumulando, se van acumulando. Y entonces comenzamos solamente a volvernos jueces. Comenzamos solamente a volvernos, señalamos los errores de los demás. Pero decía un pastor hace muchos años, decía: se nos olvida, si somos el dedo más rápido del oeste, somos rápidos para señalar los errores de los demás. Dice: pero se nos olvida que cuando con un dedo señalamos a los demás, hay 3 dedos que nos están señalando a nosotros, que nos están señalando nuestros errores. Porque si nosotros podemos ver los errores en la vida de los demás, el Señor también puede ver los errores en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ser capaces de pedirle al Señor. Por eso David decía: Señor, examina mi corazón, examina mi corazón, ayúdame
Ve en mí si hay camino de iniquidad, si hay camino de perversión, si hay algo que está estorbando que la gracia del Señor se derrame. En el Salmo 19, versículo 12, David dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tapamos nuestros errores, como Moisés. Enterramos al egipcio muerto en la arena, pero tarde o temprano alguien lo va a encontrar. Tarde o temprano va a salir. La falta de perdón. Pero cuando pedimos perdón y perdonamos, hermano, y a veces tenemos que perdonar sin que nos pidan perdón, porque el perdón también es una decisión. Y no nada más es una decisión, es un mandamiento. El Señor nos manda perdonar. Y cuando tú y yo perdonamos, aún sin necesidad de que nos pidan perdón, estamos sacando las cenizas. Estamos haciendo el trabajo sucio, el que nadie le gusta hacer. Y otra parte importante en el matrimonio, hermano, es la honra y el servicio. Porque el apóstol Pablo dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho matrimonial, ¿verdad? Que es el símbolo del matrimonio. Se está hablando del matrimonio. En el matrimonio dice: tiene que ser sin mancilla. ¿Qué es mancillar? Mancillar es pisotear, pasar por encima, atropellar a la otra persona. Y es todo lo contrario de lo que Dios define como amor, porque el amor de Dios es un amor que sirve al otro, no que se sirve del otro. El amor de Dios es un amor que se da, que se entrega, como dice 1 Corintios, que no busca lo suyo, que busca siempre servir y amar, darse a los demás. La honra, darle a la otra persona el lugar que se merece. A lo mejor te hizo enojar, a lo mejor te trató mal, a lo mejor tienes ahí algo guardado en tu corazón, pero eso es entre tú y Dios. Pero qué triste es cuando vivimos quejándonos y hablándole mal a otras personas de nuestra esposa o de nuestro esposo. Una cosa es cuando buscamos consejería, una cosa es cuando buscamos ayuda, y otra cosa es cuando por todos lados, con todo el mundo, andamos quejándonos, ¿verdad? Andamos llorando, andamos solamente hablando mal y poniendo en mal a tu esposo o a tu esposa. Quiero decirte algo: te estás poniendo en mal tú mismo. Cuando hablamos mal de la otra persona, hablamos mal. Si tienes algo, primero llévalo con Dios y después háblalo, después platícalo. Pero cuando hablamos mal o dejamos en mal a la otra persona, al rato se te pasa el coraje, al rato la otra persona, tal vez tu esposo o tu esposa, te pide perdón, y ahí andas a los mil amores de la mano, ¿verdad? Casi más enamorados que al principio. Y entonces ahí es donde uno dice: por fin, ¿quién estará loco? ¿Estará loco él? ¿Estará loco ella? ¿O estaré loco yo? Porque a veces somos bien raros. Pero honrar es, aunque te hayas peleado, aunque te hayas dado vuelta y media el hígado con tu esposo, con tu esposa, delante de los demás, hónralo, porque es tu esposa, es la mamá de tus hijos, es tu esposo, es el sacerdote de Dios en tu casa, en tu hogar. Entonces no es correcto, hermano, hablar mal o poner en mal o exhibir a nuestra esposa, a nuestro esposo delante de los demás. Quitémonos esa costumbre, porque es una muy mala costumbre. Tenemos que honrar. En Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2, dice, nos narra un acontecimiento muy importante. Juan capítulo 2, versículo 1, es las bodas de Caná. ¿Se acuerda del episodio de las bodas de Caná? El famoso lugar donde Jesús convirtió el agua en vino. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús.
Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bueno, quiero decirte algo. Más allá de lo que muchos pretenden interpretar en este pasaje se da en medio de un contexto que es una boda, es el matrimonio. Y este matrimonio le sucedió algo. En la Biblia, de principio a fin, vamos a encontrar que el vino es símbolo o es figura del gozo, de la alegría. Entonces, cuando en un matrimonio se acaba el vino, se acaba la alegría, se acaba el gozo. Cuando un matrimonio se dice que se acaba el vino, imagínense, todavía estaban en la boda y ya se les había acabado el vino. Ahora, hablando del vino en sí, hablando de las bodas, ahí hay un personaje que le llaman el maestresala. El maestresala era una autoridad, era un anciano del pueblo, que él era el encargado de decir a quién le daban vino y a quién no. Los judíos tenían una costumbre: cuando alguien era muy callado en una fiesta, le daban a beber vino. Decían: sírvanle vino para que no esté de aguafiestas. Y una vez que bebía vino, se ponía alegre, ¿no? Se le soltaba la lengua, empezaba a hablar, empezaba a cantar, empezaba muchas cosas. Y el maestresala era el que decía: a ese que está de este lado, a ese no le den tanto vino, porque ese tantito quiere nada más para volarse la barda. Era el que regulaba ahí el consumo. Y era también al que le llevaban a dar el vino para que él viera la calidad. Entonces se les termina el vino y hay un problema. Van y le dicen a Jesús: no tienen vino, se les acabó el vino. ¿Alguna vez has escuchado a un matrimonio que diga: se les acabó el amor, se les acabó el gozo? Hay matrimonios, desafortunadamente, que tú los ves y es difícil imaginarse que un día estuvieron enamorados. Es difícil imaginarse que un día hubo amor entre ellos y tienen hijos. Y tú dices: ¿cómo es posible que un día hayan tenido hijos y ahora no se pueden ni ver? Parece que son enemigos porque se les acabó el vino. Pero el problema no es que se les acabó el vino, el problema es que se les acabó el vino y no hicieron nada. Estos, dice que vinieron y le dijeron a Jesús: ya no hay vino. Y Jesús dijo: esas tinajas que están ahí, llénenlas con agua. ¿Qué crees tú que habrán pensado cuando les dijo Jesús: llénenlas con agua? Habrán dicho: Señor, pero ¿para qué agua? Si lo que hace falta es vino, no agua. Pero Jesús les dice: llénenlas con agua. O sea, sí, lo que hace falta es vino. Precisamente por eso no las vas a llenar de vino, porque no hay vino. Pero sí hay agua, las puedes llenar con agua. Y mira, tú me puedes decir: es que en mi matrimonio, pastor, ya no hay vino, ya no es el mismo gozo, nos hemos hecho mucho daño, estamos muy lastimados, estamos muy heridos. Ok, yo no te voy a decir ámense,
como el primer día que estuvieron enamorados. Ya no hay vino, pero hay agua. Y el agua es, pues, tú puedes decir, ya no hay amor, o el amor está muy lastimado. Ok, yo te creo. Puede que ya no haya tanto amor como al principio, pero puede haber respeto, puede haber honra. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo la honra. A que a lo mejor ya no, el matrimonio ya no está en las mismas condiciones de antes, ya no hay tanto amor, ya no hay tanto gozo, pero puede haber respeto hacia la otra persona, porque es la persona que ha estado contigo, que te ha entregado los mejores años de su vida, que te ayudó a criar a tus hijos, que te ayudó a trabajar, a lo mejor cuando la situación se puso difícil, a lo mejor cuando vinieron los años malos, cuando vinieron los días malos. A lo mejor esa persona fue la que estuvo a tu lado, que te ayudó a salir adelante, que te ayudó a pensar con claridad, que te ayudó, que a lo mejor cuando venías cansado te recibió con la comida hecha, o te recibió a lo mejor para lo que sea, darte un masaje en los hombros, o para darte una palabra de aliento. Y entonces tú dices, ok, ya no hay amor, ya no hay vino, no puedo llenar las tinajas de vino, pero las puedo llenar con agua, las puedo llenar con respeto, las puedo llenar con amabilidad, las puedo llenar con empatía, las puedo llenar con generosidad, siendo generoso, siendo amable. Y mira, cuando una persona dice, ya se acabó el vino, ya no sé nada, ya no, ahí se puede acabar todo. Pero si tú dices, Señor, no hay vino, ya no hay el mismo amor de antes, pero hay agua, no puedo llenar con amor, pero puedo llenar con amabilidad, puedo llenar con caballerosidad, puedo llenar con empatía. Y cuando tú comienzas a hacerlo, en un momento el Señor lo transforma en amor. En un momento el Señor lo transforma, así como transformó el agua en vino. Y cuando el maestresala probó ese vino, dijo, la mayoría de las personas sirven el buen vino primero, y ya cuando todos están así como a 3/4, ya nadie se da cuenta, se sirven el vino de más baja calidad. Pero dice el maestresala, pero tú has reservado el mejor vino para el final. Y quiero decirte algo, hermano, lo mejor en tu matrimonio puede estar por venir. Aunque a lo mejor tú digas, ya pasaron mis mejores tiempos, ahorita ya nada más estoy, ahora sí que matando el tiempo, llenando el espacio, viendo hasta ver hasta dónde damos. Pero yo quiero decirte algo, Dios es diferente. Dios te dice, la mejor etapa de tu matrimonio puede estar por venir si tú te esfuerzas, si tú llenas esas tinajas. A lo mejor no tienes vino, pero tienes agua. A lo mejor no tienes amor, pero tienes amabilidad, tienes empatía, tienes respeto, tienes honra por esa persona que está contigo, que también es un hijo de Dios, que también es una hija de Dios. Y en el proceso de que tú seas amable, en el proceso de que tú la honres o lo honres, en el proceso que tú lo respetes o la respetes, Dios te puede hacer que te vuelvas a enamorar, o que se vuelva a enamorar de ti, que se vuelva a encender ese fuego. Cuando empieces a quitar las cenizas, Dios puede hacer que venga nuevamente el amor. Te voy a decir por qué. Ponte de pie conmigo, por favor, y vamos a leer Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Está hablando de Jesús, está hablando del Mesías, del ministerio del Mesías. Cuando el Mesías viniera, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas. El Señor puede cambiar las cenizas que tal vez fuimos dejando que se acumularan y que empezaran a apagar el amor en nuestro matrimonio. Dice la Biblia,
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gozo en lugar de cenizas. El Señor puede cambiar las cenizas en gozo, en amor. Los mejores años de tu matrimonio, de mi matrimonio, pueden estar por venir. Al contrario de lo que mucha gente piensa, que ya pasaron los mejores años. No, pueden estar por venir si ponemos en práctica los principios que Dios establece en su palabra. Quiero pedirte que cierres tus ojos un momento en esta noche y que le demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora de la noche porque eres bueno. Gracias porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos hablas siempre. Gracias porque en ella podemos encontrar, Señor, no solamente la sabiduría para saber cómo debemos hacer las cosas, pero el poder para llevar a cabo, Señor, tu voluntad. El poder para hacer las cosas, Señor, según tu voluntad, según tus propósitos. Padre, hoy, Señor, te pedimos perdón porque hemos dejado que las cenizas se acumulen en nuestro matrimonio. Hemos dejado que las cenizas se vayan acumulando y que el fuego se vaya apagando poco a poco, Señor. Hoy te pedimos perdón y hoy te decimos, Señor, ayúdanos, ayúdame. Dile al Señor ahí con todo tu corazón: Señor, ayúdame a rescatar mi matrimonio. Ayúdame a sacar de en medio de las cenizas, Señor, este amor que tú me has dado por mi esposa, por mi esposo. Ayúdame, Señor, a tener una buena comunicación, a poder someter mi carne. Y aunque yo quiera gritar, aunque yo quiera pelear por mis derechos, aunque yo quiera pelear y decir que me siento ofendido, que me siento ofendida, ayúdame a poder someter mi carne y a poder hablar con prudencia, a poder hablar con propiedad, a poder hablar con sabiduría y expresar lo que siento, lo que necesito, lo que quiero. Pero también, Señor, ayúdame a escuchar lo que mi esposa o lo que mi esposo me quiere decir, Señor, para que haya una comunicación efectiva, Señor. Enséñanos a perdonar y enséñanos a pedir perdón, Señor. Que no solamente podamos ver los errores que comete la otra persona, pero que podamos ser capaces de reconocer nuestros propios errores y poder decirte primeramente a ti: Señor, perdónanos. Perdóname, Señor, porque yo también he fallado. Perdóname porque yo tengo parte también de la culpa, Señor, porque en el matrimonio la culpa nunca es de uno solo, Señor, siempre es de los dos. Yo quiero tomar mi parte de la culpa, Señor, y pedirte perdón. Pero también ayúdame a perdonar. Ayúdame a doblegar, Señor, mi orgullo. Ayúdame, Señor, a renunciar a mi derecho de desquitarme, a renunciar a mi derecho de vengarme por la ofensa recibida. Renunciamos a ese derecho, Señor, y decidimos perdonar. No guardar recuerdos. No guardar para cuando nos sintamos ofendidos sacar una carta, Señor, a nuestro favor. No, perdonar y entregarte a ti todas las cosas que nos lastiman, Señor, para que podamos tener un matrimonio sano. Ayúdanos a honrar, Señor, y a respetar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Señor, que podamos entender lo que tu palabra dice, que el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Que haya ese respeto, que haya ese amor, Señor, entre nosotros. Que podamos hacernos cargo de las situaciones difíciles, Señor, en la privacidad y no exhibirnos mutuamente, Señor. No ridiculizarnos en público, Señor, porque eso trae heridas, porque eso trae amargura al corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a mantener encendido el fuego en el altar de nuestro matrimonio. Ayúdanos a quitar las cenizas, Señor, que durante mucho tiempo han estado apagando, sofocando el fuego, Señor. Ayúdanos, Señor,
a que si no tenemos vino, por lo menos podamos tener agua, por lo menos podamos dar algo, Señor. Si sentimos que ya no hay gozo, si sentimos que no hay ya amor, por lo menos podamos dar respeto, por lo menos podamos honrar a la persona con la que hemos compartido los años de nuestra vida, Señor. La persona que nos ha ayudado a sacar adelante a nuestros hijos, la persona que nos ha ayudado a superar las crisis, Señor, en nuestra vida, que ha estado con nosotros. Ayúdanos, Señor, a honrar. Ayúdanos a proteger, a cuidar, a guardar de las espaldas a nuestra esposa, a nuestro esposo, Señor. En el nombre de Jesús.